Los ejércitos secretos de la OTAN. Daniel Ganser. Capítulo 3. Gladio. Porque la OTAN, la CIA y el M-16 siguen negando la existencia del gobierno de las sombras, instituido por Estados Unidos y Gran Bretaña en el conjunto de países aliados, quedó fehacientemente demostrada durante las investigaciones judiciales y parlamentarias realizadas en los años 1980 y 90. A pesar de ello, la OTAN, la CIA y el M-16 siguen negando hoy en día. Y es que Washington y Londres no ven en ello una etapa histórica, sino un dispositivo actual. Esto último ha quedado demostrado con los recientes secuestros perpetrados en Europa y con el escándalo de los vuelos secretos de la CIA que marcaron la era de Bush. Los ejércitos secretos de la OTAN siguen siendo un secreto militar, es porque se mantienen activos. Cuando se producen las revelaciones sobre la red Gladio en 1990, la OTAN, que es la alianza militar más grande del mundo, contaba con 16 países miembros: Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Holanda, Portugal, Gran Bretaña, Turquía y los Estados Unidos, país que asume el papel de comandante. Ante las revelaciones del primer ministro italiano, Giulio Andreotti, la reacción de la Alianza Atlántica fue de confusión y de temor por su imagen cuando se estableció el vínculo entre los ejércitos Stay Behind y los atentados, actos de tortura, golpes de Estado y otras operaciones terroristas que se habían cometido en varios países de Europa Occidental. El lunes 5 de noviembre de 1990, al cabo de un largo silencio que había durado cerca de un mes, la OTAN negó categóricamente las alegaciones de Andreotti sobre la implicación de la Alianza Atlántica en la Operación Gladio y sus vínculos con los ejércitos secretos. El principal vocero de la OTAN, Jan Marcotta, afirmó desde el cuartel general del Schäfer en Mons, Bélgica, que la OTAN nunca ha previsto recurrir a la guerrilla o a operaciones clandestinas. Siempre se ha ocupado de cuestiones exclusivamente militares y de la defensa de las fronteras de los países aliados. Posteriormente, el martes 6 de noviembre, otro vocero explicó que el desmentido del día anterior era falso. Este otro vocero solo proporcionó a los periodistas un breve comunicado en el que se precisaba que la OTAN nunca comentaba asuntos que eran secreto militar y que Marcotta debió haberse mantenido en silencio. La prensa internacional criticó amargamente aquellas contradicciones en la estrategia de relaciones públicas de la alianza militar. Mientras que verdaderos sismos sacuden el continente entero, un vocero de la OTAN hace un desmentido. Nada sabemos de Gladio ni de las redes Stay Behind. Y ahora un lacónico comunicado viene a desmentir el desmentido. Incorrecto y nada más. Mientras se producía el derrumbe de la credibilidad de la OTAN, los titulares de los diarios eran: Unidad clandestina de la OTAN, sospechosa de vínculos con el terrorismo. Red secreta de la OTAN acusada de subversión. La comisión descubrió que Gladio, brazo armado clandestino de la OTAN en Italia, se había convertido en un refugio de fascistas que combatía el comunismo mediante atentados terroristas que debían justificar un endurecimiento de las leyes. La bomba que estalló en Bolonia provenía de una unidad de la OTAN. Un diplomático de la OTAN, que insistió en conservar el anonimato, justificó ante los periodistas: ya que se trataba de una organización secreta, no espero que abunden las respuestas. Aunque ya haya acabado la Guerra Fría, si hubo vínculos con organizaciones terroristas, ese tipo de información debe estar enterrado muy hondo. Y si no es el caso, ¿qué de malo en preparar el terreno para la resistencia en caso de que los soviéticos atacaran? Según la prensa española, inmediatamente después del fiasco de la operación de comunicación de los días 5 y 6 de noviembre, el secretario general de la OTAN, Manfred Wörner, convocó a los embajadores de la Alianza Atlántica para una reunión a puerta cerrada sobre Gladio el 7 de noviembre.
el Supreme Headquarters Allied Powers Europe o SHAPER, órgano de mando del aparato militar de la OTAN, coordinaba las acciones del Gladio. Eso fue lo que reveló el secreto Manfred Wörner durante una entrevista con los embajadores de las 16 naciones aliadas de la OTAN, reportó la prensa española. Wörner habría pedido tiempo para realizar una investigación sobre las causas del desmentido formal que la OTAN había publicado el día anterior. Eso es lo que habría anunciado a los embajadores del Consejo Atlántico reunidos el 7 de noviembre, según ciertas fuentes. El más alto oficial de la OTAN en Europa, el general estadounidense John Galvin, había confirmado que las alegaciones de la prensa eran en gran parte correctas, pero que había que mantener el secreto. En aquella reunión a puertas cerradas, el secretario general de la OTAN precisó que los altos oficiales interrogados se refería al general John Galvin, comandante en jefe de las fuerzas aliadas en Europa. Habían indicado que el SHAPER coordinaba las operaciones que realizaba el Gladio. En lo adelante, la política de la OTAN será negarse a hacer cualquier comentario sobre los secretos oficiales, según fuentes que han expresado su deseo de mantenerse en el anonimato. El Buró de Seguridad de la OTAN estaba directamente implicado en la Operación Gladio, con sede en el cuartel general de la OTAN en Bruselas. El misterioso Buró de Seguridad es parte integrante de la OTAN desde la creación de la Alianza Atlántica en 1949. Su misión consiste en coordinar, supervisar y aplicar las políticas de seguridad de la OTAN. El director de la seguridad es el principal consejero del secretario general en materia de seguridad. Dirige el servicio de seguridad del cuartel general y es responsable de la coordinación general de la seguridad en el seno de la OTAN. Pero lo más importante es que preside el Comité de Seguridad de la Alianza Atlántica, órgano que reúne regularmente a los jefes de los servicios de seguridad de los países miembros de la OTAN para discutir sobre cuestiones de espionaje, terrorismo, subversión y otras amenazas, entre ellas el comunismo en Europa Occidental, que pudieran representar un peligro para la OTAN. En Alemania, el investigador Erich Schmidt-Enbom reveló que los jefes de los servicios secretos de varios países de Europa Occidental, sobre todo los de España, Francia, Bélgica, Italia, Noruega, Luxemburgo y Gran Bretaña, se habían reunido varias veces a finales del año 1990 para elaborar una estrategia de desinformación que debía contrarrestar las numerosas revelaciones sobre Gladio. Aquellas reuniones se desarrollaron al parecer en el muy secreto Buró de Seguridad. El hecho que las estructuras clandestinas de Gladio fuesen coordinadas por un comité internacional de seguridad que se componía únicamente de representantes de los servicios secretos, resalta el diario portugués Expresso, plantea otro problema, el de la soberanía nacional de cada uno de los estados. Durante la Guerra Fría, ciertos servicios de inteligencia actuaban fuera de todo marco democrático. Parece como si varios gobiernos europeos hubiesen perdido el control de sus servicios secretos, mientras que la OTAN mantenía por su parte relaciones particularmente estrechas con los servicios secretos militares de cada uno de los Estados miembros. Parece evidente que la OTAN aplica un principio de confianza restringida. Según esa doctrina, ciertos gobiernos no son lo suficientemente activos en la lucha contra el comunismo, así que no es de utilidad informarlos sobre las actividades del ejército secreto de la OTAN. Bajo el título Manfred Wörner habla sobre el Gladio, la prensa portuguesa publicó detalles suplementarios sobre la reunión del 7 de noviembre. El secretario general de la OTAN, el alemán Manfred Wörner, explicó a los embajadores de los 16 países aliados de la OTAN la función de la red secreta, que fue creada en los años 1950 con el fin de organizar la resistencia ante la eventualidad de una invasión soviética. Tras las puertas cerradas, Wörner afirmó que el comando militar de las fuerzas aliadas, el Supreme Headquarters Allied Power Europe, SHAPER, coordina las actividades de la red Gladio, instaurada por los servicios secretos de los diferentes países de la OTAN a través de un comité creado en 1952 y presidido actualmente por el general Raymond von Kallster.
jefe de los servicios secretos militares belgas. Posteriormente se supo que se trataba del ACC. Según el diario, la estructura se creó en Italia antes de 1947. Más tarde redes similares se crearon en Francia, Bélgica, el Reino Unido, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega y Grecia. El secretario general reconoció también que el Schaper había proporcionado informaciones falsas, negando la existencia de esa red secreta, pero se negó a explicar las numerosas contradicciones en las que se enredaron numerosos gobiernos al confirmar o negar la realidad sobre las redes Gladio en sus respectivos países. En medio de la tormenta, la prensa trató repetidamente de obtener una explicación, o al menos algún comentario de la más alta autoridad civil de la Alianza Atlántica, el secretario general de la OTAN, Manfred Wörner. Pero, conforme a la política de la alianza que consistía en no pronunciarse sobre secretos militares, Wörner rechazó todos los pedidos de entrevistas. El término secretos militares focalizó la atención de los periodistas, que empezaron entonces a buscar ex responsables de la OTAN y a retirados que pudiesen expresarse con más libertad sobre el caso. Joseph Luns, un ex diplomático de 79 años que había ocupado las funciones de secretario general de la OTAN desde 1971 hasta 1984, concedió una entrevista telefónica a varios reporteros desde su apartamento en Bruselas. Afirmó no haber sido informado nunca de la existencia de la red secreta, hasta que se había enterado en fecha reciente a través de la prensa. Yo nunca había oído hablar de eso a pesar de que ejercí algunas responsabilidades en el seno de la OTAN. Luns admitió, sin embargo, haber sido puesto al tanto de forma limitada en ocasiones de operaciones especiales y estimó como poco probable, pero no imposible, que Gladio hubiera podido existir sin que él lo supiera. El único organismo internacional que ha funcionado es la OTAN, simplemente porque se trata de una alianza militar y porque nosotros estábamos al mando, respondió un día el presidente estadounidense Richard Nixon. Hacía notar con toda razón que aunque la OTAN tenía su sede en Europa en Bélgica, su verdadero cuartel general estaba en Washington, en el Pentágono. Desde la creación de la Alianza Atlántica, el comandante en jefe de la zona europea, el SACEUR, Supreme Allied Commander Europe, que ejerce sus funciones desde su cuartel general, el Schaper, con sede en Castille, Bélgica, fue siempre un general estadounidense. Los europeos podían, por su parte, nombrar al más alto responsable civil, el secretario general, pero desde la nominación del general Dwight Eisenhower como primer SACEUR, la más alta función militar en Europa estuvo sistemáticamente en manos de oficiales estadounidenses. Thomas Polgar, oficial de la CIA en retiro, confirmó, después de que se descubriera la existencia de los ejércitos secretos en Europa Occidental, que la coordinación de dichos ejércitos estaba a cargo de una especie de grupo de planificación de guerra no convencional, vinculado a la OTAN. Sus palabras fueron confirmadas por la prensa alemana cuando ésta subrayó que, durante todo el periodo de la Guerra Fría, ese departamento secreto de la OTAN estuvo bajo control estadounidense. Las misiones de los ejércitos secretos son coordinadas por la Sección de Fuerzas Especiales, que se encuentra en un ala altamente vigilada del cuartel general de la OTAN en Castille, reportó un diario alemán. Una puerta gris de acero que se abre como la caja fuerte de un banco y mediante una combinación cifrada impide el acceso de toda persona no autorizada. Los oficiales de los demás departamentos invitados a penetrar allí tienen que presentarse en una ventanilla oscura en la que son sometidos a un control. La sección de fuerzas especiales está bajo la dirección de oficiales británicos y estadounidenses exclusivamente, y la mayoría de los documentos que allí circulan llevan la inscripción Americans Eyes Only, únicamente para el personal americano. Para contrarrestar la influencia de los partidos comunistas en ciertos países de Europa Occidental, la OTAN había emprendido desde su creación al término de la Segunda Guerra Mundial una guerra secreta no convencional.
Según los descubrimientos de la investigación parlamentaria belga sobre el gladio, esa lucha comenzó incluso antes de la fundación de la Alianza Atlántica, bajo la coordinación, a partir de 1948, del Clandestine Committee of the Western Union, CCWU, o Comité Clandestino de la Unión Occidental. Según la prensa, todas las naciones participantes en Gladio eran miembros del CCWU y asistían regularmente a reuniones a través de un representante de sus servicios secretos. Estos estaban generalmente en contacto directo con las estructuras Stay Behind. En 1949, al firmarse el Tratado del Atlántico Norte, el CCWU fue secretamente incorporado al nuevo aparato militar internacional y operó a partir de 1951 bajo la nueva apelación de CPC. En aquella época, el cuartel general europeo de la OTAN se encontraba en Francia y el CPC tenía su sede en París. Como antes lo había hecho el CCWU, el comité se encargaba de la planificación, la preparación y la dirección de las operaciones de guerra no convencional que realizaban los ejércitos Stay Behind y las fuerzas especiales. Solo los oficiales que disponían de autorización emitidas por el nivel superior estaban autorizadas a penetrar en la sede del CPC, donde, bajo la vigilancia de los expertos de la CIA y del M16, se reunían varias veces al año los jefes de los servicios secretos de los estados de Europa Occidental para coordinar las operaciones de guerra clandestina que se desarrollaban en toda la parte occidental del continente. En 1966, cuando el presidente de la República Francesa, Charles de Gaulle, expulsó a la OTAN de Francia, el cuartel general europeo de la Alianza Atlántica tuvo que mudarse de París a Bruselas, lo cual provocó la cólera del presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson. En el más absoluto secreto, el CPC también se mudó para Bélgica, como se reveló gracias a la investigación sobre el gladio belga. La histórica expulsión de la OTAN del territorio francés ofreció entonces una primera imagen real de los oscuros secretos de la Alianza Atlántica. Para Philip William, especialista en operaciones secretas, la existencia de protocolos secretos de la OTAN que implicaban a los servicios secretos de los países firmantes y que tenían como objetivo evitar que los comunistas tuviesen acceso al poder se divulgó por vez primera en 1966, cuando el presidente de Gaulle decidió retirarse del comando conjunto de la OTAN y denunció esos protocolos como una violación de la soberanía nacional. Si los documentos originales de los protocolos anticomunistas secretos de la OTAN siguen siendo confidenciales, las especulaciones sobre su contenido no dejaron de multiplicarse como consecuencia del descubrimiento de la existencia de los ejércitos secretos Stay Behind. En un artículo dedicado al gladio, el periodista estadounidense Arthur Rosie escribió que una cláusula secreta del Tratado Inicial de la OTAN de 1949 estipulaba que todo país candidato a la adhesión tenía que haber instaurado anteriormente una autoridad de seguridad nacional encargada de dirigir la lucha contra el comunismo por grupos clandestinos de ciudadanos. Un especialista italiano en servicios secretos y operaciones clandestinas, Giuseppe De Lutis, descubrió que en el momento de su integración a la OTAN, en 1949, Italia firmó, además del Pacto Atlántico, una serie de protocolos secretos que estipulaban la creación de una organización no oficial encargada de garantizar el alineamiento de la política interna italiana con la del bloque occidental por todos los medios necesarios, incluso en caso de que la población llegara a manifestar una inclinación divergente. El historiador italiano especializado en el gladio, Mario Coglitore, ha confirmado también la existencia de esos protocolos secretos de la OTAN. Después de las revelaciones de 1990, un ex oficial de inteligencia de la OTAN, que puso énfasis en conservar el anonimato, llegó a afirmar que esos documentos protegían explícitamente a los miembros de la extrema derecha considerados útiles en la lucha contra los comunistas. El presidente de los Estados Unidos, Truman, el canciller alemán, Adenauer, al parecer, firmaron un protocolo secreto durante la adhesión de la RFA a la OTAN en 1955, en el que se estipulaba que las autoridades de Alemania Occidental
se abstendrían de emprender acciones judiciales contra reconocidos extremistas de derecha. El general italiano Paolo Inserilli, quien dirigió el Gladio en su país desde 1974 hasta 1986, subrayó que los omnipresentes americanos controlaban el CPC secreto que se hallaba a cargo de la coordinación de la guerra clandestina. Según el general Inserilli, el comité había sido fundado por orden del comandante en jefe de la OTAN en Europa. Era el comité el intermediario entre el SHAPE, el cuartel general de las potencias aliadas en Europa, y los servicios secretos de los Estados miembros para las cuestiones de guerra no convencional. Estados Unidos controlaba el CPC con sus vasallos británicos y franceses, y constituía juntos a estos últimos una comisión ejecutiva en el seno del comité. Las reuniones se sucedían al ritmo de 1 o 2 al año en el cuartel general del CPC en Bruselas, y los asuntos del orden del día se debatían entre la comisión ejecutiva y los responsables militares. Testimonio Inserilli. La coordinación entre las acciones de nuestra red Stay Behind y las de la estructura clandestinas análogas en Europa la hacía el CPC, el Coordinations and Planning Committee, Comité de Planificación y Coordinación del SHAPE, el cuartel general de las potencias aliadas en Europa, explicó el general italiano Gerardo Serravalle, predecesor del general Inserilli. El general Serravalle había tenido bajo sus órdenes el Gladio en Italia entre 1971 y 1974. Serravalle contó que durante los años 1970 los miembros del CPC eran los oficiales responsables de las estructuras secretas de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Holanda e Italia. Esos representantes de las redes clandestinas se reunían cada año en una de las capitales europeas. Altos responsables de la CIA asistían a cada una de esas reuniones. Siempre había representantes de la CIA en las reuniones de los ejércitos Stay Behind, recuerda Serravalle. Pertenecían a la estación CIA de la capital donde se desarrollaba la reunión y no participaban en las votaciones. La directiva SHAPE desempeñaba el papel de referencia oficial, por no decir de doctrina, para las redes Stay Behind, explica el general Serravalle en su libro dedicado al Gladio. Precisa también que las grabaciones del CPC, que él mismo pudo consultar pero que siguen siendo confidenciales, abordan sobre todo el entrenamiento de los miembros del Gladio en Europa, como activarlos desde el cuartel general secreto en caso de ocupación del conjunto del territorio nacional, y otras cuestiones técnicas como, por citar la más importante, la unificación de los diferentes sistemas de comunicación entre las bases Stay Behind. Paralelamente al CPC, un segundo puesto de mando secreto que funcionaba como un cuartel general Stay Behind fue creado por la OTAN a principios de los años 1950 bajo el nombre de ACC. Al igual que el CPC, el ACC estaba en contacto directo con el SACEUR, que a su vez estaba bajo control estadounidense. Según las conclusiones de la investigación belga sobre Gladio, el ACC fue creado en 1955 y se encargó de la coordinación de las redes Stay Behind en Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Gran Bretaña y en Estados Unidos. Según el informe sobre la investigación belga, en tiempo de paz, las funciones del ACC incluían la elaboración de directivos destinadas a la red, el desarrollo de sus capacidades secretas y el establecimiento de bases en Gran Bretaña y Estados Unidos. En caso de guerra, se suponía que debían preparar acciones Stay Behind conjuntamente con el SHAPE. A partir de ahí, los organizadores tenían que activar las bases clandestinas y preparar las operaciones. El comandante del Gladio italiano, Inserilli, afirma que las relaciones en el seno del ACC eran totalmente diferentes a las que existían en el CPC. La atmósfera era claramente más relajada y amigable que en el CPC. El ACC, fundado en cumplimiento de una orden expresa del SACEUR al CPC,
Al parecer, se convirtió en una ramificación de este último. Parece que ese organismo sirvió sobre todo como un foro donde se compartía la experiencia del Gladio entre los jefes de los servicios secretos. El ACC era un comité esencialmente técnico, un foro donde uno podía intercambiar información y experiencias, mencionar los medios disponibles o en estudio, compartir sus conocimientos sobre las redes, etc. El general Incirelli recuerda: nos hacíamos favores mutuamente. Cada uno de nosotros sabía que si le hacía falta un experto en explosivos, en telecomunicaciones o en represión para una operación, podía dirigirse sin problemas a un colega extranjero, ya que los agentes habían recibido el mismo entrenamiento y utilizaban el mismo tipo de equipamiento. Los radiotransmisores llamados Harpoon eran parte del equipamiento de todos los miembros del ACC. La firma alemana AEG Telefunken los había concebido y fabricado a mediados de los años 1980 por orden del comité en dirección del Gladio a un costo total de 130 millones de marcos para reemplazar un sistema de comunicaciones que se había hecho obsoleto. El sistema Harpoon podía transmitir y recibir mensajes radiales codificados a una distancia de 6.000 kilómetros, permitiendo así la comunicación entre las redes Stay Behind que se encontraban a ambos lados del Atlántico. El único equipamiento que tienen en común todos los miembros del ACC es el famoso radiotransmisor Harpoon, reveló von Ussel, un miembro del Gladio belga que había utilizado ese equipo personalmente en los años 1980 cuando era un miembro activo de la organización. Según von Ussel, ese sistema se utilizaba regularmente para transmitir mensajes entre las bases y los agentes, en particular durante los ejercicios de comunicación por radio, pero estaba destinado sobre todo a la transmisión de información de inteligencia en caso de ocupación. El ACC disponía de bases en todos los países europeos, incluyendo una en el Reino Unido. Desde esas bases se podía activar y dirigir las unidades presentes en los territorios ocupados. Al parecer, el ACC editaba manuales destinados a los miembros de Gladio. Esos manuales indicaban los procedimientos comunes a seguir en la realización de acciones clandestinas, las comunicaciones radiales o codificadas y el salto de frecuencia, así como el abastecimiento por vía aérea y los aterrizajes. El ACC tenía un sistema de presidencia rotativa, con un mandato de 2 años. En 1990, dicha presidencia estaba en manos de Bélgica. La reunión del ACC, que tuvo lugar durante los días 23 y 24 de noviembre, se desarrolló bajo la presidencia del general de división Raymond von Alster, jefe del SGR, los servicios secretos militares belgas. El general Incirelli recordó que, al contrario del CPC, el ACC no tenía una dirección establecida y permanente. La presidencia del comité se asumía por 2 años y rotaba entre todos los miembros por orden alfabético. Por esa razón, el ACC no estaba sometido al mismo dominio de las grandes potencias. Incirelli afirmó que él prefirió trabajar en el ACC en vez de hacerlo en el CPC, bajo control de los estadounidenses. Tengo que reconocer, por haberlo precedido yo mismo durante 2 años, que el ACC era un comité verdaderamente democrático. En el marco de toda investigación exhaustiva sobre la Operación Gladio y las redes Stay Behind, salta a la vista la importancia de las transcripciones y grabaciones de las reuniones del CPC y del ACC como fuentes esenciales. Desgraciadamente, a pesar de los años transcurridos desde el descubrimiento de esa red altamente secreta, las autoridades de la OTAN se han limitado, al igual que en 1990, a oponer el silencio o el rechazo a las exigencias del público en ese sentido. Al realizar nuestra propia investigación durante el verano del año 2000, cuando nos pusimos en contacto con el servicio de archivos de la OTAN para solicitar acceso a informaciones suplementarias sobre Gladio, esencialmente sobre el CPC y el ACC, recibimos la siguiente respuesta: después de haber verificado en nuestros archivos, no existe huella alguna de los comités que usted menciona.
Cuando insistimos, el servicio de archivos nos respondió: le confirmo nuevamente que los comités que usted menciona nunca han existido en el seno de la OTAN. Además, la organización que usted llama Gladio nunca ha formado parte de la estructura militar de la OTAN. Llamamos entonces al Buró de Seguridad de la OTAN, pero nunca pudimos hablar con su director. Ni siquiera pudimos conocer su identidad, clasificada como confidencial. La señora Isabel Jacobs nos informó que era altamente improbable que lográsemos obtener respuestas a nuestras preguntas sobre un tema tan sensible como el gladio, y nos aconsejó que transmitiéramos nuestro pedido por escrito a través de la embajada de nuestro país de origen. Fue así que, después de que la misión suiza de observación en Bruselas transmitiera a la OTAN nuestras preguntas sobre el caso Gladio, el embajador de Suiza, Anton Thalmann, nos respondió que sentía informarnos que ni yo ni mi personal tenemos conocimiento de la existencia de los comités secretos de la OTAN que menciona usted en su carta. Nuestras preguntas eran: ¿cuál es el vínculo entre la OTAN, el Clandestine Planning Committee, CPC, y el Allied Clandestine Committee, ACC? ¿Qué papel desempeña el CPC y el ACC? ¿Qué vínculo existe entre el CPC, el ACC y el Buró de Seguridad de la OTAN? El 2 de mayo del 2001 recibimos una respuesta de Lee McClennan, director del Servicio de Prensa y Comunicación de la OTAN. En su carta, McClennan afirmaba que ni el Allied Clandestine Committee ni el Clandestine Planning Committee aparecen en la documentación de la OTAN, confidencial o no, que he consultado. Y agregaba: además, no he podido encontrar a nadie que trabaje aquí que haya oído hablar de esos comités. Ignoro si tales comités han existido alguna vez en la OTAN. Lo que sí es seguro es que no es el caso hoy en día. Nuevamente insistimos y preguntamos: ¿por qué el vocero de la OTAN, Jan Marcotta, negó categóricamente el 5 de noviembre de 1990 todo vínculo entre la OTAN y el gladio? Palabras que fueron desmentidas 2 días después por un segundo comunicado. La respuesta de Lee McClennan fue: no estoy al corriente de la existencia de vínculos entre la OTAN y la Operación Gladio. Además, no encuentro a nadie con el nombre de Jan McCortan en la lista de voceros de la OTAN. Se mantenía el misterio. La CIA, la agencia de inteligencia más poderosa del mundo, no se mostró más inclinada a cooperar que la mayor alianza militar del mundo si se trataba de abordar la delicada cuestión del gladio y de los ejércitos Stay Behind. Fundada en 1947, 2 años antes de la creación de la OTAN, la principal tarea de la CIA durante la Guerra Fría consistió en combatir el comunismo a lo largo y ancho del planeta mediante la realización de operaciones secretas cuyo objetivo era extender la influencia de los Estados Unidos. El presidente Nixon indicó una vez que acciones clandestinas eran para él aquellas actividades que, aunque están destinadas a favorecer los programas y políticas de los Estados Unidos en el extranjero, se planifican y ejecutan de forma tal que el público no vea en ellas la mano del gobierno americano. Historiadores y analistas políticos han descrito posteriormente de forma detallada la manera como la CIA y las fuerzas especiales estadounidenses influyeron en la evolución política y militar de numerosos países de América Latina mediante guerras secretas y no declaradas. Entre los hechos más destacados podemos citar el derrocamiento del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz en 1954, el fracasado desembarco en Bahía de Cochinos en 1961 que debía provocar la destitución de Fidel Castro, el asesinato de Ernesto Che Guevara en Bolivia en 1967, el golpe de Estado contra el presidente chileno Salvador Allende y la instalación en el poder del dictador Augusto Pinochet en 1973, así como el financiamiento de los contras en Nicaragua después de la Revolución Sandinista de 1979. Además de esas acciones en el continente sudamericano, la CIA intervino también en numerosas ocasiones en Asia y en África, derrocando el gobierno de Mossadegh en Irán en 1953,
apoyando la política de apartheid en Sudáfrica, lo cual condujo al encarcelamiento de Nelson Mandela, ayudando a Bin Laden y Al Qaeda en Afganistán durante la invasión soviética de 1979 y apoyando al líder Khmer Rojo Pol Pot desde las bases que había conservado en Camboya después de la derrota estadounidense en Vietnam en 1975. Desde un punto de vista estrictamente técnico, el Departamento de Operaciones Secretos de la CIA corresponde a la definición de organización terrorista que hace el FBI. El terrorismo es, según el FBI, el uso ilegal de la fuerza o de la violencia contra personas o bienes con el fin de intimidar y obligar a un gobierno, una población civil o un segmento de esta última a perseguir ciertos objetivos políticos o sociales. A mediados de los años 1970, cuando el Congreso de los Estados Unidos descubrió que la CIA y el Pentágono habían extendido sus propios poderes casi más allá de todo control, sobrepasándolos incluso en numerosas ocasiones, el senador estadounidense Frank Church hizo, con bastante buen tino, el siguiente comentario: la multiplicación de los abusos cometidos por nuestros servicios de inteligencia es reveladora de un fracaso más general de nuestras instituciones fundamentales. El senador Church presidía una de las 3 comisiones del Congreso que recibieron la misión de investigar sobre los actos de los servicios secretos estadounidenses y cuyos informes, presentados a mediados de los años 1970, constituyen hoy en día una referencia autorizada en lo tocante a las guerras secretas de Washington. Sin embargo, el impacto de las investigaciones del Congreso estadounidense fue limitado y los servicios secretos siguieron abusando de sus prerrogativas con el apoyo de la Casa Blanca, como quedó demostrado durante el escándalo de Irangate en 1986. Aquello llevó a la historiadora Catherine Olmsted a plantearse la siguiente pregunta crucial: ¿por qué, después de haber emprendido su investigación, la mayoría de los periodistas y miembros del Congreso renunciaron a desafiar el gobierno secreto? Mientras se desarrollaba en Estados Unidos el debate sobre la existencia o no de un gobierno de la sombra, el fenómeno Gladio prueba que la CIA y el Pentágono han operado repetidamente fuera de todo control democrático durante la Guerra Fría e incluso después del derrumbe del comunismo, sin tener nunca que rendir cuentas sobre sus intrigas. Durante una entrevista concedida a la televisión italiana en diciembre de 1990, el almirante Steinfeld Turner, director de la CIA de 1977 a 1981, se negó de plano a hablar del escándalo Gladio. Cuando los periodistas, que tenían en mente la gran cantidad de víctimas de los numerosos atentados perpetrados en Italia, trataron de insistir, el ex jefe de la CIA se quitó el micrófono con furia y gritó: «Dije que 0 preguntas sobre Gladio», poniendo así fin a la entrevista. Exoficiales de la CIA de menos rango aceptaron de mejor grado hablar de los secretos de la Guerra Fría y de las operaciones ilegales de la agencia estadounidense. Entre ellos, Thomas Polgar, quien se retiró en 1981 al cabo de 30 años de servicio. En 1991, Polgar prestó testimonio contra la nominación de Robert Gates a la cabeza de la CIA, reprochándole el hecho de haber enmascarado el escándalo del Irangate. Interrogado sobre los ejércitos secretos en Europa, Polgar explicó, refiriéndose implícitamente al CPC y al ACC, que la coordinación de los programas Stay Behind estaban en manos de una especie de grupo de planificación de guerra no convencional vinculado a la OTAN. En sus cuarteles generales secretos, los jefes de los ejércitos secretos nacionales se reunían cada 2 o 3 meses, siempre en una capital diferente. Polgar subraya que cada servicio nacional lo hace con mayor o menor celo, aunque admite que, en los años 1970 en Italia, algunos fueron incluso más lejos de lo que exigía la Carta de la OTAN. El periodista Arthur Rose, ex colaborador del Washington Post, dio a conocer las lecciones del Gladio en un ensayo dedicado al tema.
Mientras el pueblo estadounidense siga ignorando todo ese oscuro capítulo de las relaciones exteriores de los Estados Unidos, eso no incitará realmente a las agencias responsables de esta situación a cambiar de comportamiento. El fin de la Guerra Fría no cambió gran cosa en Washington. Estados Unidos sigue esperando con impaciencia un verdadero debate nacional sobre los medios, los objetivos y los costos de nuestras políticas federales de seguridad. Especializados en el estudio de las operaciones clandestinas de la CIA y de los secretos de la Guerra Fría, los investigadores del Instituto Privado e Independiente de Investigación National Security Archive de la Universidad George Washington en Washington presentaron a la CIA el 15 de abril de 1991 un pedido basado en la Freedom of Information Act, FOIA. Según los términos de esta ley sobre la libertad de información, todos los servicios del gobierno estadounidense están obligados a justificar ante la ciudadanía la legalidad de sus actos. Malcolm Byrne, vicedirector de investigación del National Security Archive, solicitaba a la CIA el acceso a todos los archivos vinculados a las decisiones del gobierno estadounidense tomadas probablemente entre 1951 y 1955 sobre el financiamiento, el apoyo o la colaboración con todo ejército secreto, con toda red o con cualquier otra unidad, creados con el objetivo de resistir ante una posible invasión de Europa Occidental por parte de potencias bajo dominio comunista, o de realizar operaciones de guerrilla en países de Europa Occidental ante la hipótesis de que estos se encontraran bajo el control de partidos o de regímenes comunistas de izquierda o que gozaran del apoyo de la Unión Soviética. Byrne agrega: le ruego que incluya usted en su búsqueda todo documento que mencione actividades conocidas bajo el nombre de Operación Gladio, en particular en Francia, en Alemania y en Italia. Byrne precisaba, con toda razón, que todos los documentos obtenidos como consecuencia de este pedido ayudarán a dar a conocer al público la política exterior de los Estados Unidos en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, así como el impacto del conocimiento, análisis y adquisición de datos de inteligencia en la política estadounidense de la época. Pero la CIA se negó a cooperar y el 18 de junio de 1991 presentó la siguiente respuesta: la CIA no puede confirmar ni negar la existencia o la inexistencia de archivos que respondan a los criterios de su pedido. Byrne trató de reclamar ante la negativa de la CIA a proporcionarle información sobre Gladio, pero su gestión fue impugnada. La CIA fundamentó su negativa a cooperar invocando dos dispensas que permiten bloquear la aplicación de la ley sobre la libertad de información y que sirven prácticamente para cubrir cualquier cosa, ya que excluyen cualquier documento clasificado como confidencial en virtud de una decisión tomada por el Ejecutivo en interés de la defensa nacional o de la política exterior. Dispensa B1, o a título de las obligaciones inherentes al estatus del director de proteger la confidencialidad de las fuentes y métodos de inteligencia, tales como la organización, las funciones, nombres, títulos oficiales, ingresos y números de los empleados de la agencia, conforme a la National Security Act de 1947 y la CIA Act de 1949. Dispensa B3. Los responsables europeos no navegaron con más fortuna cuando trataron de enfrentarse al gobierno secreto. En marzo de 1995, una comisión del Senado italiano presidida por Giovanni Pellegrino, comisión que había realizado una investigación sobre Gladio y sobre los atentados perpetrados en Italia, presentó a la CIA un pedido FOIA. Los senadores italianos pedían acceso a todos los archivos vinculados a las Brigadas Rojas y al secuestro de Aldo Moro para aclarar si, en el marco de su programa de intromisión en los asuntos de Italia, la CIA había infiltrado el grupo terrorista de extrema izquierda antes de que éste asesinara al ex primer ministro italiano y líder de la democracia cristiana italiana Aldo Moro en 1978. La CIA se negó a cooperar, invocando las dispensas B1 y B3 y rechazó, en mayo de 1995, todos los pedidos de acceso presentados, agregando que dicho rechazo
no confirmaba ni negaba la existencia o la inexistencia en los archivos de la CIA de los documentos solicitados. La prensa italiana subrayó lo embarazoso de aquel rechazo y tituló: "La CIA rechaza pedido de existencia de la Comisión Parlamentaria, secuestro de Moro, secreto de Estado en Estados Unidos". El segundo pedido de información sobre Gladio, proveniente de un gobierno europeo, fue presentado a la CIA por el gobierno de Austria en enero de 2006, como consecuencia del descubrimiento de varios escondites de armas altamente secretos que la CIA había preparado para el Gladio en montañas y bosques de aquel país, a pesar de la neutralidad de Austria. Representantes del gobierno estadounidense respondieron que Estados Unidos correría con los gastos ocasionados por el desenterramiento y la recogida del equipamiento de las redes. La investigación austríaca estuvo a cargo de los servicios del ministro del Interior, Michael Sika, quien presentó su informe final sobre los depósitos de municiones de la CIA el 28 de noviembre de 1997 al declarar: "No es posible llegar con certeza a ninguna conclusión en lo tocante a los escondites de armas y el uso al que estaban destinadas". Por lo tanto, para declarar totalmente el caso sería necesario disponer de los documentos vinculados a este, especialmente los que se encuentran en Estados Unidos. Un miembro de la comisión, Oliver Radkow, de la Universidad de Viena, presentó entonces un pedido FOIA, cuyo objetivo era obtener acceso a los archivos de la CIA. Pero en 1997 el Comité de Divulgación de la agencia opuso un nuevo rechazo que invocaba nuevamente las dispensas B1 y B3, dejando así a los austriacos con la amarga impresión de que la CIA no estaba obligada a rendir cuentas a nadie. Siendo esta la única posibilidad de obtener acceso a los archivos vinculados al Gladio, nosotros mismos presentamos a la CIA un pedido FOIA el 14 de diciembre de 2000. 2 semanas más tarde recibimos una respuesta evasiva a nuestro pedido, vinculado a la Operación Gladio. La CIA no puede confirmar ni negar la existencia o la inexistencia de documentos que correspondan a su pedido. Al invocar las dispensas restrictivas B1 y B3, la coordinadora encargada de la información y de las cuestiones vinculadas al respeto de la vida privada, la señora Catherine Dyer, nos negó el acceso a las informaciones sobre la Operación Gladio. Nosotros hicimos oposición a aquella decisión, señalando que los documentos retenidos deben publicarse en virtud de la ley FOIA sobre la libertad de expresión, ya que las cláusulas B1 y B2 solo pueden aplicarse a las operaciones de la CIA que siguen siendo secretas. Seguidamente demostrábamos que el Gladio no se encontraba ya en ese caso, precisando los datos que ya habíamos recogido anteriormente durante nuestras investigaciones, y concluimos: si usted, señora Dyer, invoca en este contexto las cláusulas restrictivas B1 y B3, está usted privando a la CIA de la posibilidad de expresarse sobre informaciones relativas al caso Gladio, informaciones que de todas maneras serán reveladas, decida o no la CIA intervenir. En febrero de 2001, la CIA no respondió. Su apelación ha sido aceptada y se tomará disposiciones para que la examinen los miembros del Comité de Divulgación de la agencia. Usted será informado de la decisión que se tome. Al mismo tiempo, la CIA precisó que aquella comisión procesaba los pedidos en función de la fecha en que había sido presentadas y que, en este momento, tenemos alrededor de 315 apelaciones por examinar. Nuestro pedido sobre la red Gladio quedaba así en espera, debajo del montón. En el momento en que redactamos este libro, la comisión seguía sin dar respuestas. Después de la OTAN y la CIA, la tercera organización en orden de importancia implicada en la operación Stay Behind era el M16 británico. En 1990, el M16 no adoptó posición alguna sobre el caso Gladio debido a una legendaria obsesión por el secreto. La existencia misma del M16 no fue admitida oficialmente hasta 1994 con la publicación de la Intelligence Service Act, que estipulaba que la misión de ese servicio consistía en obtener información de inteligencia y ejecutar acciones secretas en el extranjero.
mientras que el ejecutivo británico y el M16 se negaban a hacer cualquier comentario. Rupert Alson, miembro del Partido Conservador, redactor del Intelligence Quarterly Magazine, bajo el seudónimo de Nigel West, autor de varios libros sobre los servicios británicos de seguridad, confirmó en noviembre de 1990, en pleno apogeo del escándalo Gladio y en una entrevista telefónica concedida a la Associated Press: estábamos y seguimos estando todavía fuertemente implicados en esas redes. West explicó que Gran Bretaña participó, claro está, junto a los estadounidenses, en el financiamiento y la dirección de varias redes, y que también participaba en el marco de la colaboración entre el M16 y la CIA. Son las agencias de inteligencia británicas y estadounidenses las que dieron origen al proyecto. West afirmó que, a partir de 1949, el accionar de los ejércitos Stay Behind habían sido coordinado por la estructura de comando y control de las fuerzas especiales de la OTAN, en cuyo seno el Special Air Service, SAS, desempeñaba un papel estratégico. La responsabilidad de Gran Bretaña en la creación de las redes Stay Behind en toda Europa es absolutamente fundamental, reportó la BBC con cierto retraso en su edición vespertina del 4 de abril de 1991. El presentador de noticias John Simpson acusó al M16 y al Ministerio de Defensa británico de no divulgar toda la información que tenían sobre el tema, en momentos en que las revelaciones sobre Gladio han provocado que se descubriera la existencia de ejércitos Stay Behind en otros países europeos, en Bélgica, Francia, Holanda, España, Grecia y Turquía, hasta en países neutrales como Suecia y Suiza. La cuestión dio lugar a un debate público. En ciertos casos se han abierto investigaciones oficiales. En cambio, nada se ha hecho todavía en Gran Bretaña. Solo hemos tenido los acostumbrados comunicados del Ministerio de Defensa que no quieren comentar las cuestiones de seguridad nacional. Simpson declaró que después de la caída del Muro de Berlín, los británicos habían podido conocer con una mezcla de horror y fascinación los complots y las operaciones de terrorismo urdidos por la Stasi, la Security y otros servicios secretos de Europa Oriental. ¿Es posible que nuestro bando haya cometido actos comparables? Nunca, comentó con ironía antes de llamar la atención hacia los servicios de seguridad de Europa Occidental. Pero ahora empiezan a aparecer informaciones sobre los abusos que pudieran haber cometido la mayoría de los servicios secretos de los miembros de la OTAN. En Italia, una comisión parlamentaria ha recibido la misión de investigar las acciones de un ejército secreto creado por el Estado con el objetivo de resistir en caso de invasión soviética. La investigación ha permitido descubrir la existencia de fuerzas armadas clandestinas similares en toda Europa, pero el grupo italiano, conocido bajo el nombre de Gladio, es sospechoso de haber participado en una serie de atentados terroristas. La BBC no logró obtener de los responsables del gobierno ninguna reacción sobre el escándalo Gladio. La confirmación oficial de la implicación del M16 llegó años más tarde y en un contexto más bien sui generis, en un museo. En julio de 1995 se inauguró en el Imperial War Museum de Londres una nueva exposición permanente titulada Las Guerras Secretas. Todo lo que usted puede ver en esta exposición es parte de los secretos mejor guardados de este país, se aseguraba a los visitantes en la entrada. Por vez primera se revelan al público, y lo más importante, todo es verídico. La realidad es mucho más increíble y apasionante que la ficción. En una de las vitrinas dedicadas al M16, un discreto comentario confirmaba que los preparativos con vistas a una tercera guerra mundial incluían la creación de comandos Stay Behind, equipados para operar detrás de las líneas enemigas en caso de invasión soviética en Europa Occidental. En la misma vitrina se exhibía una gran caja llena de explosivos con la siguiente explicación: explosivos concebidos especialmente por el M16
para ser escondidos en territorios susceptibles de pasar al enemigo. Podían mantenerse enterrados durante años sin sufrir la menor alteración. Junto a un manual sobre técnicas de sabotaje destinado a los comandos Stay Behind se podía leer: en la zona británica de ocupación en Austria, oficiales de la Marina Real fueron destacados especialmente para preparar escondites de armas en regiones de montaña y colaborar con agentes reclutados en el terreno. Varios exoficiales del M-16 interpretaron aquella exposición como una señal de que podía hablar en lo adelante sobre la Operación Gladio. Meses después de la inauguración, los exoficiales Giles y Preston, ambos de la Marina Real, los únicos agentes del M-16 cuyos nombres se mencionaban en la exposición junto a una fotografía tomada en los Alpes austriacos, 1953 a 1954, confirmaron al escritor Michel Smith que a finales de los años 1940 y principios de los años 1950, estadounidenses y británicos habían reclutado unidades Stay Behind en Europa Occidental en previsión de una invasión soviética. Giles y Preston fueron enviados a Fort Monckton, no lejos de Portsmouth, en Inglaterra, donde los miembros del Gladio compartían el entrenamiento de los hombres SAS bajo la dirección del M-16. Se les entrenaba en coordinación de mensajes, uso de armas de fuego y operaciones secretas. Teníamos que hacer ejercicios, salir en medio de la noche y simular voladuras de trenes sin que nos descubrieran el jefe de la estación de trenes. Recuerda Preston. Nos acercábamos a rastras y hacíamos como si pusiéramos cargas explosivas en el lado derecho de la locomotora. Giles recuerda haber participado en operaciones de sabotaje contra trenes británicos en servicio, como por ejemplo el ejercicio que tuvo lugar en la estación Eastleigh. Poníamos ladrillos en las locomotoras para simular las cargas de explosivo plástico. Recuerdo hileras e hileras de vagones enteramente recubiertos de una espesa capa de nieve, detenidos en medio de las nubes de vapor. Había patrullas de soldados con perros. En un momento dado, los guardias se acercaron. Tuve entonces que esconderme entre los cilindros de las locomotoras y esperar que se pasaran. También quitábamos la tapa de los tanques de aceite de los ejes para echarles arena. Como consecuencia, los ejes se recalentaban al cabo de algunas decenas de kilómetros. A los dos agentes no parecía preocuparles que se tratara de trenes públicos en servicio. No era problema mío, explicó Giles. Solo estábamos jugando. Yo tuve que recorrer Greenwich durante 10 días para aprender a cumplir misiones de seguimiento de personas y a despistar a quienes estuviesen siguiéndome a mí. La realidad concreta de la labor del espía, cuenta Preston. Posteriormente, los dos agentes fueron enviados a Austria con la misión de reclutar agentes y entrenarlos, y supervisaron la red de búnkeres subterráneos llenos de armas, ropa y material que montaban el M-16 y la CIA para uso del Gladio austriaco. Al visitar el cuartel general del M-16 al borde del Támesis, en Londres, en 1999, no fue una sorpresa enterarse de que el M-16 tiene por regla no hablar nunca de secretos militares.